compartir con mis hermanos de lo que el Señor en su misericordia me ha dado y espero haber comprendido bien. Amén. Gloria a Dios. Les saludo, mis hermanos, en este pasaje que está y seguimos con Jeremías. La hermana Noelí saludó en Jeremías. Gloria a Dios. Yo también les saludo, hermano, en el libro de Jeremías, capítulo 15, verso 19, que dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Jeremías, capítulo 18. Amén. Jeremías, capítulo 18. Vamos a leer del verso 1 al 6. La porción que vamos a leer tiene por título La señal del alfarero y el barro. Gloria a Dios. Leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, de Cristo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Vamos a presentar este corto pensamiento delante del Señor. Dios Todopoderoso, Santo y maravilloso, te agradezco, Señor, esta oportunidad, mi Dios, que me das, Señor. Te pido, Dios mío santo, que me ayudes, Señor, a exponer tu palabra, Señor, con temor, Dios mío. Que sea usted poniendo palabra en mi boca y no sea yo hablando, Señor. Mi Dios, dirígeme, Espíritu Santo, úsame, Señor. Dios Padre, te lo pido en el nombre de Cristo, que esa palabra, Señor, penetre en nuestros corazones, llegue a nuestros oídos, a nuestro corazón, Señor, y no la olvidemos, Dios amado, que tú nos ayudes, Señor, a entenderla, a comprenderla, Dios mío santo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Este corto pensamiento, hermanos, tiene por título: déjate moldear. Amén. Déjate moldear. Aleluya. Esta es una alegoría viviente, hermano. ¿Sabe? Una alegoría viviente. Le doy gracias a mi Señor por mi hermano pastor, al cual Dios ha estado usando para ayudarme a entender acerca de lo que es una alegoría. Este pasaje que acabamos de leer, estos 6 versículos, hermanos, es una alegoría viviente con un significado muy, pero muy profundo, donde Dios explica claramente cada representación. Es decir, hermano, que aquí no hay lugar a duda de a quién representa el alfarero o a quién representa esta masa de barro, porque el mismo Señor en el versículo 6, Él explica quién es quién aquí en esta alegoría. Amén. Mis amados hermanos, antes de entrar a la explicación, quisiese pues que recordemos que el pueblo de Israel, hermano, hace 8 días atrás, nuestra hermana Gloria, ella estuvo explicando acerca también de una alegoría que tenía que ver con la viña, con Israel y con ese fruto que Dios esperaba de Israel.
en esta oportunidad el Señor me está permitiendo nuevamente que se hable en el caso de Israel. El pueblo de Israel, hermano, sus 12 tribus, recordemos que ellos estuvieron unidos hasta el reinado de Salomón. Cuando vino su hijo, estas tribus se separaron, se dividieron en dos grandes reinos, un lado el norte, el otro el sur, uno con 10 tribus, otro con 2 tribus, cada reino con un rey distinto, y todos en su mayoría reinando conforme a su corazón y no conforme a la voluntad de Dios. Este pueblo era como una montaña rusa. Cuando había un rey que buscaba de Dios y era temeroso de Dios, pues el pueblo de Israel vivía contaba con bendiciones de Dios, con abundancia y con todo aquello, y cuando llegaba un rey que hacía lo malo, pues entonces el pueblo también llevaba las consecuencias de este mal reinado. Entonces, en el tiempo de acá, de donde estamos, a lo que nos vamos a referir hoy, que era en el tiempo del profeta Jeremías, ya aquel reino de estas 10 tribus ya habían sido llevadas cautivas. Habían sido llevados cautivos. Quedaba el reino de Judá en Jerusalén. Entonces, para este momento, Jeremías, siendo instrumento en las manos de Dios, está haciéndole el llamado a Judá para que se arrepientan, para que se corrijan, para que se aparten, para que vuelvan a su Señor, para que no viniera sobre ellos aquel juicio que estaba siendo ya dictaminado por el Señor, porque este pueblo no quería arrepentirse, era de dura cerviz, no quería, ni con todo que habían visto, pues, lo que estaba sucediendo con sus hermanos, ellos continuaban. Entonces aquí, si hemos podido en otro momento haber leído el libro de Jeremías, nos damos cuenta que Jeremías fue un profeta muy sufrido, porque no contó con ningún apoyo de nadie. Fue un profeta, hermano, que consolado por el Señor, porque sus hermanos, lejos de atender al llamado de Dios, lejos de obedecer a Dios y del mensaje que Dios daba a través de este profeta, lo que hacían era de ir en contra del profeta, hermano, tratando de hacerle daño al instrumento de Dios, al vaso que Dios estaba usando. Entonces, entre tanto trato de Dios con este pueblo, aquí vemos uno, que es el que leímos en el capítulo 18 de Jeremías, cuando el Señor lo manda a Jeremías a casa del alfarero, porque Dios iba a dar otro mensaje más al pueblo, pero a través de esta alegoría viviente, hermanos, como ya lo dije anteriormente. Aquí ya sabemos que el alfarero representa a Dios, el barro representa a la casa de Israel, en este caso a Judá, lo que es propiamente a Judá. Y podemos aplicarla también a cada persona de este mundo, a usted y a mí. Y la rueda, mis hermanos, que aparece aquí, en la que está esa masa de barro y donde está siendo trabajada este barro, son las circunstancias de la vida. Vamos a hablar de cada una de ellas. Primero hablemos del barro, mis hermanos. El barro, hablándolo literalmente, es un material sin forma, es un material sucio, es un material sin atracción alguna, pero con una cualidad que se debe resaltar, y es su capacidad de elasticidad para trabajarse. Que con la textura correcta, oigamos bien, un barro literal con la textura correcta, ni muy duro ni muy suave, se logra transformar en un objeto de arte. Eso es lo que es el barro literal. Nosotros, hermanos, somos ese barro. Israel era ese barro en ese momento, donde Dios quiere trabajar. Y somos polvo, hermano. Dice el Salmo 103:14,
porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dice el apóstol Pablo, hermano, en el libro de los Efesios capítulo 2, versículo 1, muertos somos, hermano, cuando no tenemos a Cristo en delitos y pecados. Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Esto está en Efesios 2:12, lo dijo el apóstol Pablo. Esa es nuestra condición, esa es la realidad que a veces se nos olvida. Debemos rendirnos ante Dios y cooperar con ese alfarero. Eso era lo que Dios le pedía al pueblo de Israel. Recordemos también lo que dice Génesis capítulo 2 versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Adán, hermano, era un barro gigante. Si vamos a las escrituras, hermano, Dios tomó del polvo y hizo a Adán. Dios le dio forma físicamente hablando, hizo una obra perfecta. Si nosotros, hermano, analizamos la anatomía humana, cada sistema del cuerpo humano, es una obra perfecta de Dios. Entonces, hermano, ahora, habiendo entendido con respecto a lo que es el barro, vamos a hablar ahora de ese alfarero. En esta alegoría vemos a nuestro Dios a cargo, con total control, libre para hacer lo que Él quiera, con su poder ilimitado. A través de esta imagen gráfica del alfarero se muestra su soberanía, su autoridad incuestionable, imponiendo su voluntad. Nuestro alfarero, sabe lo que hace. No está experimentando con nosotros. Tiene un plan, tiene un propósito para nosotros, tiene vocación, dedica tiempo, dedica su talento en su obra. Así vemos cuando Jeremías aquí plantea este caso, cuando él llega a esa casa del alfarero y ve a ese alfarero trabajando. Así es nuestro Dios, hermano. Cuando Él va a trabajar en usted, cuando Él va a trabajar en mí, Él trabaja con dedicación. Él trabaja, hermano, con tiempo para sacar una obra perfecta en nosotros. Eso era lo que Dios quería demostrar a través de esta alegoría. Quería transmitir ese mensaje a Israel, a Judá, hermano. Cuando nos monta en su rueda, que son las circunstancias de la vida y por medio de las cuales trabaja en nosotros y con las que muchas veces sufrimos, es para formarnos, es para moldearnos, es para crear su obra de arte en nosotros. Debemos sentirnos agradecidos con Él y nunca quejarnos. ¿O quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra o otro para deshonra? Esta es una figura retórica, la cual vemos expresada por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículos 20 y 21, hermano, donde el Señor también permite que el apóstol Pablo, tomando de este pasaje que está en el Antiguo Testamento, también sale a relucir aquel trabajo del alfarero con el barro. Y si estamos siendo trabajados por el Señor, es por pura misericordia, hermano, y nunca por méritos propios, porque ¿por qué pensemos nosotros? ¿Por qué llegamos a pensar nosotros? ¿O por qué se nos llega a cruzar en la mente que somos especiales y por eso Dios está trabajando en nosotros? No, es por solamente misericordia del Señor que está tratando con cada uno de nosotros, haciendo su obra en ese barro. Dice Romanos 9:15, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré
compadeceré del que yo me compadezca. Esto se lo dijo el Señor a Moisés. Y dice Pablo en el versículo 16 del mismo Romanos 9, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, sino de Dios que tiene misericordia. Volviendo, hermanos, a lo del barro literal. Estuve escudriñando, hermano, y escuchen esto, la composición química que cambia en el barro después de ser cocido, después de ser tratado originalmente, nunca vuelve a ser lo mismo. Ese cambio es irreversible. Después que el barro es tratado, es cocido, para que vuelva a ser lo mismo, nunca, no va a volver a ser lo mismo, hermano. Por eso es que es muy importante que entendamos que debemos ser dóciles, debemos dejar que Dios nos moldee. Dejemos que Dios nos moldee, así como el título de este corto pensamiento. Dejemos moldear nuestras vidas por Dios. Mientras que ese barro esté fresco, esté suave, esté con la textura idónea, puede ser trabajado. Después que ese barro, hermano, se endurece, no podrá ser trabajado. Entonces vamos a lo que dice Jeremías 19. El alfarero agarra la vasija de barro que se ha endurecido y que no dejó que se trabajase bien, y que se endureció, el alfarero tiene la potestad de partirlo. Hermano, y déjeme decirle que después de que esté partido, es muy difícil que luego se pueda usar. Aunque usted pueda usar las técnicas que usted quiera, usted le puede echar pega loca, usted le puede echar mastique, cemento, lo que usted quiera, pero eso no va a quedar igual. No va a quedar igual, hermano. Así que dejemos que nuestro Dios siga trabajando en nuestras vidas, siga moldeando, y veamos el espejo de Israel, lo que sucedió con Judá. Judá, hermano, Dios quería hacer de ellos una vasija para ser usada para honra, pero ellos lamentablemente no lo dejaron. Y Dios entonces permitió que viniese el juicio sobre ellos. Terminaron siendo cautivos, sacados de su lugar. Entonces, mis hermanos, dice aquí, va a hacer su obra perfecta en nosotros. Sí, si usted y yo no los dejamos que Dios haga. Sí la va a hacer si usted y yo somos dóciles. Ahora, hermano, tal vez no se ve concluida su obra, pero en un futuro la vamos a ver. Dice, hermano, primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que Él se manifieste, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es una preciosa promesa que Dios nos ha dado. No somos perfectos, vamos camino a la perfección, pero recordemos esto, hermano, que Dios, para moldearnos, para sacar de nosotros su obra perfecta, Él tiene que montarnos en esa rueda. Y son las circunstancias difíciles en la vida de nosotros que Dios usa para moldearnos, para corregirnos, para transformarnos, para enseñarnos, para moldear nuestro carácter, para sacar de nosotros lo que Él quiere sacar. Es a través de esas circunstancias de la vida. Así que por más, hermanos, que sean duras y que suframos, demos gracias a Dios, porque Dios no está trabajando en nosotros en vano. Yo lo creo. Y Dios va a sacar de usted y de mí lo que Él quiere sacar. Así que, mis hermanos, en esta noche el llamado es que dejemos que Dios siga trabajando en nosotros. Dejémonos moldear
por el Señor, hermanos, para que nosotros podamos ser en las manos de Dios un vaso de honra. Dios puede hacer, hermanos, de nosotros vasos de honra, instrumentos de bendición. Esto me traía a memoria, hermano, me recordaba yo de esa alabanza que dice: un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Pero resulta, hermanos, que el Señor en esa alabanza le dice a esa persona: no me gustas como eres, entonces te voy a moldear, por el fuego te voy a pasar, dice. Entonces te voy a hacer llorar. Es necesario, hermano, que lloremos, suframos, para que Dios pueda hacer en nosotros esa obra maravillosa, para que pueda hacer en nosotros ese trabajo maravilloso, para que lleguemos, hermanos, a ser de bendición, para que podamos ser en las manos de Dios esa vasija preciosa que Él quiere sacar. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos, por esta palabra. Dejémonos moldear por el Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Señor, te doy gracias, Dios mío santo, por esta palabra, mi Cristo amado. Señor, ayúdanos, mi Rey eterno, para que podamos ser dos